¿Qué tal amigos? Comenzamos nuestro resumen internacional hablando del comienzo de las operaciones terrestres de Israel sobre la ciudad de Gaza. Israel ha enfrentado creciente presión internacional para detener su ofensiva. Una cumbre de la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica en Doha hicieron un llamamiento a revisar las relaciones diplomáticas y económicas con Israel. Jair Bolsonaro tiene cáncer de piel. Netanyahu defendió la ampliación de las operaciones previstas por Israel en Gaza. La OTAN y Rusia se muestran los dientes. 110.000 personas, según las autoridades del Reino Unido, tomaron las calles de Londres. Su lema: unificar el reino. Nuevo ataque de Estados Unidos contra una lancha en el Caribe. Venezuela denunció el sábado que una embarcación estadounidense mantuvo retenido por 8 horas un barco pesquero. El acusado de matar al activista estadounidense Charlie Kirk fue detenido. Pedro Sánchez volvió a defender las protestas pro-palestinas. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. Israel continúa avanzando sobre la ciudad de Gaza, la capital del enclave, apuntando sobre todo contra los edificios altos de la urbe, asegurándose de que no sean utilizados por Hamás durante la incursión terrestre definitiva, mientras sigue advirtiendo que la población tiene que evacuar la ciudad de forma urgente y calcula que ya la abandonaron alrededor de 350.000 personas. No obstante, la ciudad tenía 1 millón de habitantes, por lo que todavía está llena de civiles que no tienen los medios para hacer frente a un nuevo desplazamiento forzoso en medio de la hambruna que padece la ciudad, al tiempo que el gobierno de la Franja, Naciones Unidas y otras organizaciones advierten que ya no existe infraestructura en el territorio capaz de acoger a tanta gente, y menos a los pacientes de los hospitales del norte, y que el hecho de que Israel haya atacado tantas veces los sitios que había calificado como seguros aumenta la reticencia a abandonar el lugar. Israel afirma que ya controla cerca de la mitad de la capital, que considera como el último bastión de Hamás, mientras la comunidad internacional sigue presionando para que se alcance un alto al fuego, aunque las negociaciones se paralizaron tras el ataque al equipo negociador de Hamás que se encontraba en Qatar, que hacía de mediador. Las negociaciones se complicaron enormemente tras el bombardeo, a pesar de que los principales negociadores sobrevivieron, y Doha informó que estaba evaluando retirarse de la mesa porque Israel no se la tomaba en serio, agregando que tras el ataque israelí, criticado por unanimidad por el Consejo de Seguridad, incluso por Estados Unidos, ya no había esperanza para los rehenes. Israel afirmó el sábado que más de 250.000 palestinos han abandonado la ciudad de Gaza hacia otras zonas del territorio palestino, tras una intensificación de los bombardeos y ataques en la principal urbe del enclave. El ejército israelí lanzó el sábado panfletos instando a los habitantes en los distritos del oeste a evacuar la zona, mientras la Agencia de Defensa Civil de Gaza informaba de continuos ataques aéreos. Israel ha enfrentado creciente presión internacional para detener su ofensiva, pero afirma que está decidido a desmantelar a Hamás en lo que describe como uno de los últimos bastiones del grupo. Recientemente el ejército ha concentrado sus ataques en edificios de gran altura y afirma que han sido utilizados por milicianos de Hamás. Naciones Unidas y miembros de la comunidad internacional han advertido contra el asalto militar por temor a que empeore la ya grave situación humanitaria en la ciudad de Gaza, donde la ONU ha declarado que se vive una situación de hambruna. Alemania, Francia y el Reino Unido llamaron el viernes en un comunicado conjunto al cese inmediato de las operaciones militares israelíes en Ciudad de Gaza, la liberación de los rehenes israelíes que siguen cautivos en Gaza desde el 7 de octubre parece alejarse después de que Israel bombardeara Qatar el martes con el objetivo de atacar una reunión de dirigentes de Hamás. El movimiento islamista afirmó el viernes sin aportar pruebas que su jefe negociador, Khalil al-Hayya, sobrevivió al ataque. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, incluido Estados Unidos, han condenado los recientes ataques aéreos sobre Qatar, aunque no mencionan explícitamente al país que los llevó a cabo, a Israel. Israel continúa sus ofensivas en toda la región y antes de atacar Qatar había seguido bombardeando posiciones de Hezbollah al sur del Líbano o incluso Yemen, apuntando contra la capital, Saná, y la provincia de Al-Jauf, en un ataque que dejó 35 muertos y 131 heridos. Según el vocero de los hutíes, el ataque causó daños en varias viviendas, en un puesto médico y en un complejo gubernamental, al tiempo que afirmó que condenaban el brutal crimen cometido por la entidad sionista contra infraestructura civil, como residencias y medios de comunicación, lo que había dejado varios periodistas muertos.
A su vez, Israel comunicó que los ataques habían sido una respuesta a las agresiones recientes y el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que seguirían bombardeando a los rebeldes. Pero la presión militar sobre sus enemigos y las victorias militares no se trasladan al campo diplomático, donde se lo acusa de perpetrar un genocidio en Gaza, matar de hambre a su población y acelerar su expansionismo en Cisjordania, lo que llevó a la Asamblea General de Naciones Unidas a aprobar por 142 votos a favor y 10 en contra una declaración que pretende impulsar la solución de los dos estados con pasos tangibles e irreversibles, mientras que el texto presentado por Francia y Arabia Saudita aclara que Hamás no deberá formar parte. Y aunque también se condenó el ataque de Hamás del 7 de octubre, el Ministerio de Exteriores de Israel condenó la resolución, afirmando que se había vuelto a demostrar que la asamblea era un circo político alejado de la realidad, mientras que Netanyahu aseguró que nunca habría un Estado palestino. A su vez, Estados Unidos dijo que era otra maniobra publicitaria errónea e inoportuna. La Asamblea General de la ONU adoptó el viernes la Declaración de Nueva York, destinada a dar un nuevo impulso a la solución de dos estados para Israel y Palestina, pero que excluye inequívocamente la participación de Hamás. El texto, presentado por Francia y Arabia Saudita, fue adoptado por 142 votos a favor, 10 en contra, incluidos Israel y su aliado clave Estados Unidos, y 12 abstenciones. Israel critica desde hace casi 2 años a los organismos de las Naciones Unidas por su incapacidad para condenar el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza, pero la nueva declaración es clara. La Asamblea General condenó los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamás contra civiles y exigió que el movimiento islamista libere a todos los rehenes que siguen en su poder en Gaza. Y la declaración, respaldada por la Liga Árabe y firmada en julio por 17 países, sostiene que Hamás debe dejar de ejercer su autoridad sobre la Franja de Gaza y entregar sus armas a la autoridad palestina. El vicepresidente de la autoridad palestina, Hussein al-Sheikh, celebró la declaración al estimar que es un paso importante hacia el fin de la ocupación, pero Israel y Estados Unidos expresaron su rechazo. La votación precede una próxima cumbre de la ONU el 22 de septiembre en Nueva York. Varios países, entre los cuales Francia, que copresidirá la cumbre, han anunciado su intención de reconocer formalmente al Estado palestino durante la semana de la Asamblea General. Y Estados Unidos quiso dejar claro que sus condenas al ataque de Israel a Qatar no había afectado su alianza y su cercanía con el gobierno de Benjamin Netanyahu, y el secretario de Estado, Marco Rubio, viajó a Jerusalén para reunirse con el primer ministro y defender la necesidad de ampliar las operaciones sobre Gaza, afirmando que si bien los palestinos se merecían un futuro mejor, este no llegaría hasta no acabar con Hamás. Además, aseguró que mantendrían un apoyo inquebrantable y criticó la intención de varios de sus aliados, como el Reino Unido y Francia, de reconocer el Estado palestino, porque estaban envalentonando a Hamás, aunque minimizó el efecto real que podría tener en el escenario global, sosteniendo que solo eran gestos simbólicos. Asimismo, buscó coordinar las posturas que mantendrán en el debate de la Asamblea General de Naciones Unidas de la próxima semana, ya que se espera que se vean las consecuencias de la indignación de gran parte de la comunidad internacional por las acciones de Israel. De cualquier forma, Rubio aclaró que obviamente no estaban contentos con el ataque en Qatar, ya que era el aliado que albergaba la mayor base aérea norteamericana en el Golfo, pero que ahora tenían que mirar hacia adelante y analizar cuáles serían las consecuencias militares y diplomáticas y en qué medida se habían afectado las negociaciones. A su vez, Netanyahu defendió la operación contra la ciudad de Gaza y el ataque en Doha, y reiteró que Donald Trump era el mejor amigo que Israel había tenido, pero reconoció que se estaban quedando aislados por las campañas de boicot y las medidas punitivas, que podrían obligarlos a adoptar una economía con tintes autárquicos, sobre todo en lo militar, como había tenido que hacer Rusia. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu defendió la ampliación de las operaciones previstas por Israel en Gaza, así como los controvertidos ataques contra Qatar, en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Estados Unidos seguirá apoyando a Israel en la guerra en la Franja de Gaza. Eso prometió el lunes su secretario de Estado, Marco Rubio, de visita oficial a Jerusalén.
El jefe de la diplomacia estadounidense acusó a aliados como Reino Unido y Francia de haber envalentonado al movimiento islamista Hamás con sus intenciones de reconocer oficialmente la existencia del Estado palestino y sostuvo que se trata en gran medida de gestos simbólicos. El pueblo de Gaza merece un futuro mejor, pero ese futuro mejor no puede comenzar hasta que Hamás sea eliminado. Ese mejor futuro y ese tipo de paz no serán posibles hasta que se libere a todos los rehenes. Y eso es en lo que seguimos centrados. Eso es lo que el presidente quiere que suceda. Y pueden contar con nuestro apoyo inquebrantable y compromiso para que esto se haga realidad. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que la visita de Rubio es un mensaje claro de que Estados Unidos apoya a Israel y elogió al presidente estadounidense Donald Trump por su respaldo. La alianza entre Estados Unidos e Israel nunca ha sido tan fuerte como ahora y el presidente ha sido un líder mundial excepcional. Realmente está transformando el mundo para mejorarnos a todos. Y puedo repetir una vez más lo que he dicho una y otra vez. Es el mejor amigo que Israel ha tenido nunca en la Casa Blanca. Pero mientras Rubio se encontraba en Israel, los líderes de cerca de 60 países árabes e islámicos asistieron a una reunión de emergencia en Doha para abordar la crisis generada por el ataque israelí sobre Qatar. Los dirigentes pidieron reconsiderar las relaciones diplomáticas y económicas y llamaron a todos los estados a tomar las medidas legales y efectivas posibles para evitar que Israel continuara con sus acciones contra el pueblo palestino, como la apertura de procedimientos legales en su contra y la coordinación de esfuerzos para suspender la membresía de Israel en Naciones Unidas. A su vez, también se pidió la imposición de sanciones y que se apoyaran las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional, al tiempo que llamaron a Estados Unidos a que usara su influencia sobre Israel para que detuviera su comportamiento, aunque se advierte una cierta desilusión con la postura de Washington y en la región aumenta la duda sobre si sigue siendo un socio militar confiable. Por su parte, el primer ministro qatarí, Tamim bin Hamad Al Thani, dijo que el gobierno de Benjamín Netanyahu había preferido garantizar que Gaza ya no fuera habitable a la recuperación de los rehenes. Además, se cree que el ataque podría afectar los acuerdos de Abraham, por los cuales Emiratos Árabes Unidos y Bahrein normalizaron las relaciones con Israel, ya que ambos dijeron que no sería simplemente tolerado, mientras advierten que las aspiraciones anexionistas de Israel son una línea roja. De cualquier forma, se consideró que la reacción fue moderada y que se había actuado con cautela, ya que no se anunció ninguna medida concreta. Cerca de 60 países reunidos durante una cumbre de la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica en Doha hicieron un llamamiento a la comunidad internacional a revisar las relaciones diplomáticas y económicas con Israel. El mensaje tiene lugar después del bombardeo sin precedentes contra líderes de Hamás en Qatar la semana pasada. La declaración también insta a tomar medidas para imponer sanciones y apoyar las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional. Durante la cumbre, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Kuwait y Omán llamaron a Estados Unidos a usar su influencia para frenar a Israel. También esperamos que nuestros socios estratégicos en Estados Unidos utilicen su influencia sobre Israel para que detenga este comportamiento. Realmente esperamos eso. Tienen apalancamiento e influencia sobre Israel y ya es hora de que utilicen esa influencia. Qatar, junto con Estados Unidos y Egipto, ejerce de mediador entre Israel y Hamás en el actual conflicto que comenzó con el ataque del movimiento islamista palestino en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, acusó a Israel durante la reunión de haber intentado boicotear las negociaciones sobre una tregua en Gaza al bombardear a los negociadores de Hamás en su territorio. Aquel que trabaja diligente y sistemáticamente para asesinar a la parte con la que está negociando tiene la intención de frustrar las negociaciones. Por otra parte, se destacó la protesta pro-palestina que irrumpió la Vuelta a España de ciclismo, donde cerca de 100.000 personas obligaron a acortar el último Grand Tour. Y cerca del final del recorrido en Madrid, algunos manifestantes bloquearon la carretera e hicieron que los ciclistas se tuvieran que detener en una protesta que terminó en enfrentamientos con la policía. Lo que generó el malestar fue la presencia del equipo de Israel, y poco más tarde, el mandatario español Pedro Sánchez afirmó que sentía una profunda admiración y respeto por una sociedad civil que se movilizaba contra la injusticia.
Además, dijo que Israel no tendría que poder participar de ningún evento internacional hasta que terminara el conflicto en Gaza, como se había hecho con Rusia. A su vez, el hecho y las declaraciones de Sánchez generaron críticas en la oposición y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo que había sido un ridículo internacional televisado en todo el mundo, mientras que el partido de extrema derecha, Vox, consideró que el presidente alentaba la violencia y el enfrentamiento. Y en el ámbito internacional, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, acusó al gobierno de aplaudir a los gamberros que terminaban destruyendo la democracia. Por último, Israel, que mantiene una tensa relación con España, entre otras cosas por su condena al genocidio, su petición para unirse a la demanda de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, el reconocimiento al Estado palestino y el embargo de armas, también condenó en duros términos la postura de Sánchez, y el ministro de Exteriores, Gideon Saar, lo tildó de antisemita y mentiroso, y agregó que su gobierno era una vergüenza para España. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, volvió a defender las protestas pro-palestinas durante la vuelta. El domingo, decenas de miles de manifestantes impidieron la finalización de la última etapa de la prueba ciclista, al invadir el recorrido de los deportistas en el centro de Madrid. El dirigente socialista, que ha hecho de la causa palestina una de sus prioridades, consideró el lunes que hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional. Sentimos, como dije ayer, una profunda admiración y respeto por nuestros deportistas, por los ciclistas de la Vuelta Ciclista a España. Por eso se puso ayer su seguridad por delante de cualquier otra cuestión. Pero también sentimos un inmenso respeto y una profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica. El director de la competición aseguró el lunes que las protestas contra la presencia del equipo Israel Premier Tech deberían haberse celebrado sin alterar la carrera. Y aclaró que el derecho de admisión y de participación es responsabilidad de la Unión Ciclista Internacional. El episodio del domingo generó fuertes críticas procedentes de la oposición de derecha. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, acusó al gobierno de haber permitido e inducido la no finalización de la vuelta, una situación que calificó de ridículo internacional, televisado en todo el mundo. Y las críticas a Israel continuaron, e incluso la Comisión Europea, cercana a Israel, se pronunció a favor de suspender parcialmente el acuerdo comercial con este país, restituyendo algunos aranceles y suspendiendo los beneficios condicionados al respeto a los derechos humanos, mientras que el mandatario turco Recep Erdogan aseguró que el primer ministro Benjamin Netanyahu estaba relacionado con Adolf Hitler a nivel ideológico y que compartirían el mismo destino. Además, dijo que los gobernantes de Israel no eran más que una red de asesinos que convirtieron su ideología radical en una ideología fascista. Pero sobre todo se destacó que una comisión independiente de Naciones Unidas concluyó su investigación afirmando que Israel había cometido y sigue perpetrando un genocidio en Gaza. Los expertos dijeron que el resultado era producto de 2 años de trabajo, revisando material gráfico y entrevistándose con expertos, médicos, testigos y niños, que les permitieron confirmar que se estaban cumpliendo por lo menos 4 de los 5 puntos de genocidio definidos por el derecho internacional en 1948, citando el asesinato de más de 60.000 personas, daños físicos o mentales graves, la destrucción de viviendas y el desplazamiento de casi 2 millones de personas, actos destinados a acabar con los palestinos, como la destrucción de centros médicos, educativos, culturales y religiosos, y el intento de impedir los nacimientos con ataques a clínicas de maternidad. Asimismo, acusó directamente a Netanyahu, al presidente Isaac Herzog y al exministro de Defensa Yoav Gallant, mientras que el Ministerio de Exteriores israelí reaccionó diciendo que el informe se basaba en falsedades de Hamás. Han pasado casi 2 años desde los ataques terroristas de Hamás, lo que causó 1.200 muertes y tomó 251 rehenes. Durante este tiempo, una comisión independiente de la ONU ha estado investigando si la respuesta de Israel constituye genocidio. La comisión también concluyó que el presidente de Israel, Isaac Herzog, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, habrían incitado al genocidio.
He ordenado un asedio total sobre la Franja de Gaza. No habrá electricidad, ni comida, ni combustible. Todo estará cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia. Y ahora quisiera dejar de lado Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania. Tras la violación del espacio aéreo de Polonia por la entrada de varios drones rusos, la tensión continuó por los ejercicios militares entre Rusia y Bielorrusia, que hicieron que Varsovia cerrara la frontera y enviara más tropas a la zona, mientras que la OTAN respondió con la Operación Centinela Oriental para fortalecer la defensa en Europa del Este mediante una disuasión activa. El mandatario polaco Donald Tusk había llamado a consultas a la OTAN para analizar la amenaza, y si bien la alianza dijo que no tendría que responder porque no consideraba el hecho como un ataque deliberado, hubo fuertes condenas en todo Occidente. El canciller alemán Friedrich Merz dijo que Moscú quería analizar la respuesta de los aliados de Ucrania y calificó el incidente de muy grave. La Unión Europea afirmó que Rusia estaba probando su unidad. La OTAN celebró que sus defensas hayan superado la prueba de fuego. El primer ministro húngaro Viktor Orbán, cercano a Moscú, calificó el incidente de inaceptable, y el mandatario británico Keir Starmer dijo que había sido un hecho profundamente preocupante. A su vez, el primer ministro polaco Donald Tusk advirtió que su país estaba cerca de un conflicto armado, aunque Rusia negó que haya apuntado contra objetivos en el territorio polaco, pidió pruebas de que los drones derribados fueran suyos y destacó que no tenían la autonomía necesaria para llegar a Polonia desde su territorio, por lo que consideró probable que hayan salido desde Ucrania. Por su parte, la embajadora norteamericana ante Naciones Unidas, Dorothy Shea, despejó dudas y advirtió que su país defendería cada centímetro del territorio de la OTAN. La OTAN y Rusia se muestran los dientes. Tras la incursión de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, país miembro de la Alianza Atlántica, a principios de esta semana, y en medio de las maniobras Zapad 2025 entre Rusia y Belarus, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el viernes que reforzaría sus defensas en su flanco oriental. La operación comenzó este sábado, según anunció el ministro de Defensa de Polonia. La Alianza Centinela Oriental no es solo una decisión estratégica, sino también una expresión de responsabilidad por la seguridad de todo el flanco oriental del pacto. Se trata de una disuasión activa y de una disposición a defender allí donde sea necesario. Sabemos que la heroica defensa de Ucrania está relacionada con el futuro de Europa. Por eso estamos aumentando nuestras capacidades de defensa. La alianza mantiene una misión aérea permanente en el país desde la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014. Moscú niega su responsabilidad en la incursión y dijo que era físicamente imposible que los drones rusos hubieran llegado a Polonia. Rusia y Belarus continúan este sábado con importantes maniobras militares conjuntas que incluían ejercicios en ambos países y en los mares Bálticos y de Barents, según el Ministerio de Defensa ruso. Este sábado, Trump se mostró dispuesto, con condiciones, a presionar a Rusia por otras vías más allá de las militares. La representante de Estados Unidos ante la ONU, Dorothy Shea, en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad pedida por Polonia, dijo que su país defenderá cada pulgada del territorio de la OTAN. A su vez, Donald Trump consideró muy probable que la entrada de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia se haya tratado de un error, una postura contraria a la del mandatario polaco Donald Tusk, que dijo que le gustaría que el presidente estadounidense estuviera en lo cierto, pero que no era así. Trump dijo que no estaba contento con nada que estuviera relacionado con la guerra en Ucrania y que estaba dispuesto a imponer sanciones importantes contra Rusia, pero que tenía que ser una medida conjunta de todos los países de la OTAN y que no lo haría antes de que todos sus miembros dejaran de comprar su petróleo. A su vez, presionó para que también le impusieran aranceles del 50 al 100% a China como represalia por ayudar a Moscú y que se retirarían una vez terminado el conflicto. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la violación del territorio polaco había sido inaceptable, lamentable y peligrosa, y que había que analizar si los drones habían entrado en Polonia con un objetivo específico. A su vez, Ucrania buscó sacar provecho, asegurando que el ataque había sido deliberado y una evidente extensión de sus agresiones, por lo que pidió más sanciones contra Moscú. Mientras que el embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nevencia, condenó el intento desesperado de Ucrania de arrastrar a más países a la guerra, sin considerar los riesgos. Pero 4 días después,
Rumania denunció que también había tenido que enviar cazas a su frontera tras detectar otro dron ruso en su espacio aéreo, tras lo cual dijo que demostraban una falta de respeto por el derecho internacional, mientras que la Unión Europea se unió a las críticas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el jueves que la incursión de drones rusos en Polonia puede haberse tratado de un error. Podría haber sido un error, pero independientemente de ello, no estoy contento con nada de lo relacionado con toda esa situación, pero espero que todo esto llegue a su fin. El primer ministro polaco, Donald Tusk, desestimó el viernes la hipótesis del mandatario estadounidense. En un mensaje en la red social X, dijo que a su gobierno le habría gustado que el ataque hubiese sido un error, pero no lo fue. Es la primera vez que múltiples drones sobrevuelan tan profundamente el espacio aéreo de un país vecino, declaraba anoche la jefa de política de la ONU ante el Consejo de Seguridad, reunido de urgencia. El ala oriental de la OTAN permanece en alerta después de que Varsovia denunciara que su espacio aéreo fue violado por un enjambre de drones rusos la semana pasada. Este sábado por la noche, Rumanía ha dicho haber avistado un dron en el espacio aéreo rumano. 2 F-16 despegaron para interceptarlo, según el Ministerio de Defensa del país. En Polonia también se decretó la alerta por la amenaza de drones cerca de la frontera con Ucrania. Volodymyr Zelensky lo calificó de evidente extensión de la guerra por parte de Rusia, según dice, y pidió a Occidente que respondiera con duras sanciones y una cooperación más estrecha en materia de defensa con Kiev. Al comentar los últimos acontecimientos, el secretario de Estado estadounidense calificó de inaceptable, lamentable y peligrosa la penetración de drones rusos en territorio polaco. La cuestión es si los drones tenían un objetivo específico al penetrar en Polonia, dice Rubio. Si es así, se trata de una grave escalada, subrayó. Rusia niega haberse dirigido contra Polonia. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más Mundo IP para hablar de las protestas antiinmigrantes en el Reino Unido, de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela y mucho más. No se vayan, ya volvemos.